Buenas noches, público televidente. Estamos de regreso en su programa El Reto de Vivir. Y para la sección de salud, en la noche de hoy nos acompaña el doctor Fernando González, ginecólogo obstetra. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias, Elsie. Gracias por permitirme estar aquí, ¿verdad?, en este programa y compartir junto con la audiencia temas de sumo interés y que puedan edificarles en su diario vivir. Así es. Gracias por llegar a esta invitación que le hemos hecho en la noche de hoy. Y para nosotros es muy importante tratar estos temas de salud para que todos nuestros televidentes se puedan nutrir de informaciones tan importantes. Y es que en la noche de hoy estaremos hablando un tema muy común entre nosotras las mujeres, y es acerca de la menstruación y sus irregularidades. Así que nuestros amigos televidentes, vamos a empezar, doctor, definiendo lo que es la menstruación. Bueno, la menstruación es algo muy común, ¿verdad?, entre las mujeres. Es algo que normalmente ocurre y no es más que el sangrado que se produce luego de que la capa interna del útero, que se llama endometrio, se descama. Hay todo un proceso en el cual comienza, a partir de ese primer día que se sangra, hay una serie de cambios hormonales, los ovarios producen hormonas que van regularizando y orquestando todo para que dentro del útero se pueda producir un embarazo. Si esto no ocurre, entonces esa capa que se forma dentro, que cíclicamente ocurre todos los meses, pues se descama y entonces ocurre el sangrado menstrual que nosotros definimos como menstruación. Así es, y bueno, esto sería lo que es el ciclo normal. Claro. Pero dentro de la menstruación pueden haber algunos tipos de irregularidades o trastornos, y justamente en eso nos queremos enfocar en la noche de hoy. ¿Qué son los trastornos menstruales? Bueno, como dijimos, la menstruación es algo cíclico que ocurre todos los meses. Idealmente, los ciclos ocurren cada 28 a 30 días. Sin embargo, pueden ser ciclos tan cortos como 21 días entre el primer día de la menstruación de un mes y el primer día del sangrado del próximo ciclo, o tan prolongado como 35 días. ¿Qué pasa? Cuando la menstruación se altera en periodicidad, en el sentido de que ocurre 2 veces en un mes y con un periodo menor de 21 días, estamos hablando de una irregularidad menstrual. O que ocurra tan prolongado que dure más de 35 días, estamos hablando de otra irregularidad menstrual. O pudiera ser también que la cantidad de sangre que la mujer expulsa durante esos ciclos sea muy abundante en términos de cantidad, o que incluso los días de ese sangrado superen los 8 días en cuanto a su sangrado. Pudiera ser tan poco como 2 días o tanto como 7 días. Menor de esto o mayor de aquí, estamos hablando de una irregularidad menstrual y puede ser ocasionado por múltiples cosas. Ok. ¿Y cuáles son los tipos de trastornos menstruales que pudiéramos tener? Bueno, nosotros pudiéramos, o las mujeres pudieran experimentar trastornos en estas 3 fases, en la fase de periodicidad, qué tan frecuente llega, qué tanta cantidad o qué tantos días ocurre, por múltiples razones. Hay razones de tipo, por ejemplo, hormonal. Hay irregularidades en las hormonas que normalmente las mujeres producen que puede ocasionar esto. Hay sangrados que pueden ocurrir durante el embarazo. Hay formaciones en el útero que pueden también dar al traste con sangrados, y también medicamentos que pudieran tomarse, que pudieran entonces alterar el ciclo de una forma u otra. Ok, y dentro de este trastorno menstrual usted estaba hablando de algunas enfermedades que pueden causarlo. ¿Cuáles serían esas enfermedades? Hay muchas enfermedades que ocasionan este tipo de problemas. Una muy común es el término que nosotros llamamos síndrome de ovarios poliquísticos, y que no es más que la proliferación de muchos quistes en los ovarios, que va a dar al traste con la función hormonal, que va a dar al traste con una mayor cantidad de sangrados frecuentes o
retrasos menstruales de más de 3 meses, 3, 4, 6 incluso. Hay pacientes que han experimentado sangrados por esta razón 1 o 2 veces al año. Wow. Menciono el trastorno porque es una causa muy frecuente de consultas en el ginecólogo. De hecho, un 5% de las mujeres en Estados Unidos tiene este trastorno, y obviamente también en nuestro país hay muchas mujeres cuando se le hace el rastreo sonográfico se ven esos quistes en los ovarios, y obviamente esto tiende a preocupar mucho a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de la irregularidad de la menstruación, el ovario no puede llegar a producir el óvulo que mes tras mes se tiene que liberar para entonces provocar o lograr un embarazo. Y ese intento del ovario de ovular hace que se formen muchos folículos, y esto va llenando los ovarios de quistes. Obviamente le quita la capacidad de ovular, le quita la capacidad de un embarazo, y también esto viene asociado con trastornos a nivel de producción de andrógenos. Generalmente las mujeres que tienen este trastorno desarrollan vello facial, hirsutismo, como vello en el área del bigote, la barba, en el pecho, tienden a tener obesidad, aunque no necesariamente, y obviamente tienen una resistencia a la insulina, presentan niveles de glucemia, niveles de azúcar en sangre elevados, porque la insulina no puede hacer el trabajo que tiene. Entonces esto es un síndrome que trae muchas preocupaciones y que trae muchas consultas al ginecólogo. Y bueno, yo creo que en una próxima ocasión vamos a tener que dedicar un programa completo a lo que son los ovarios poliquísticos. Se puede dedicar un programa completo a explicar esto. Sí, además de ese trastorno, ¿qué otro tipo de trastorno podría tener? Como hay muchos, sin embargo, quisiera utilizar cosas que son frecuentes. Por ejemplo, hay personas que utilizan pastillas de planificación familiar para, obviamente, evitar los hijos. Esto hace que el ovario suprima la ovulación, y en muchas ocasiones estas pastillas logran regularizar los ciclos menstruales, pero en algunos casos reacciones individuales de las personas, como reaccionan a combinaciones de estas pastillas, pues pueden tender a tener sangrados frecuentes. Es muy común que las pastillas llamadas mini píldoras, por ejemplo, las pastillas que se utilizan durante la lactancia para evitar que en ese tiempo se quede embarazada nuevamente, al contener solamente un progestágeno, un tipo de hormona que también produce el ovario, pues tienden a haber sangrados frecuentes. O por el contrario, mujeres que se inyectan o que utilizan el Implanon, que es un implante que libera progesterona, que se inserta debajo de la piel en el brazo, pues tiende entonces a provocar que el sangrado muchas veces se suspenda, que lleguen o con demasiado espacio, que no llegue la menstruación, o que esté todos los días manchando. Por eso es importante, y yo en mi consulta siempre que voy a utilizar estos tipos de anticonceptivos, les explico muy claramente a los pacientes: mira, puedes tener sangrados frecuentes, puedes tener manchados, puedes tener menstruaciones muy espaciadas, o puede ser que no te lleguen en absoluto. Y le explico los pros y los contras, porque muchas mujeres tienden a preocuparse cuando, después de inyectarse con medroxiprogesterona, la llamada Depo-Provera, o insertarse un Implanon, ven que no tienen la menstruación y algo les preocupa mucho. Siempre una pregunta frecuente dice: doctor, se me está acumulando algo adentro en el útero porque yo no veo la menstruación, o estoy embarazada, hágame la prueba. Son cosas frecuentes que ocurren con nuestras pacientes. Ok. Y por ejemplo, en el caso de este tipo de trastornos, yo sé que los síntomas van a ser diferentes. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes en una paciente que tiene algún tipo de trastorno menstrual? Bueno, en este caso obviamente la menstruación es irregular, pero también pueden experimentar dolor pélvico, dolor en el área baja, ¿verdad? En el bajo vientre, y pueden sentir los síntomas de la que viene la menstruación, pero no ocurre. Esos son lo que más se puede experimentar, pero también pueden tener dolor, menstruaciones dolorosas, y también obviamente la ansiedad que produce el hecho de no saber qué está pasando con el cuerpo de la mujer, y también tiende a dar cierta ansiedad. ¿Qué puede
causar este tipo de trastornos? ¿Esto es algo hereditario? ¿Es algo que puede ser en un ciclo o en un periodo? ¿Es algo causado por el estrés? ¿Qué puede provocar este tipo de trastornos? Dependiendo el tipo de trastorno y la causa, obviamente pudiera ser hereditario. Por ejemplo, hay un componente hereditario en el síndrome de ovario poliquístico. Hay tendencia en ciertas familias a presentarlo. Hay, por ejemplo, trastornos de una glándula que se encuentra encima de los riñones, que se llama la glándula suprarrenales, que puede incluso de manera congénita y tardía ocasionar sangrados, problemas en la glándula tiroides, esa glándula que tenemos aquí debajo en el cuello, un poquito hacia abajo, ya sea que se produzca mayor cantidad de hormonas, como es el hipertiroidismo, o bajos niveles de hormonas tiroides, hipotiroidismo, tienden a dar también sangrados. Entonces, en estos casos, el componente hereditario, por una patología que se hereda de base, Sí. da como consecuencia eso. Pero también puede ser adquirido en el sentido de ciertos hábitos. Por ejemplo, está muy de moda el hecho de estar en el gimnasio, ¿verdad? Sí, Estar de bien llevar fit, una vida de saludable. calcular el índice de masa corporal, que mi porcentaje de grasa. Tuve que aplaudimos cuando el porcentaje de grasa es muy pequeño, pero ojo, con las mujeres eso puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque la grasa que tienen en las mamas, en el abdomen y en todo el cuerpo general, cuando disminuye los niveles de colesterol, pues no hay con qué producir hormonas, no hay con qué producir las hormonas necesarias para iniciar esos procesos, y por tanto, mujeres que son muy atléticas, pero que tienen un índice de grasa corporal muy bajo y han perdido peso extremadamente rápido, tienden a presentar amenorrea, es decir, se les suspenden los periodos y no los ven. Asimismo, por el otro lado, en el otro extremo, tenemos las pacientes que son obesas. En este caso, el producir andrógenos y hormonas masculinas, por entonces el exceso de grasa, entonces provoca que obviamente tengan retraso mental. Entonces, hemos visto que ni muy para allá, ni muy para acá se debe estar. El colesterol a nivel de exceso en sus niveles es malo, pero la falta de ingesta y también el hecho de no tenerlo en su cuerpo de manera adecuada también te puede dar el traste con trastornos menstruales. Y obviamente, si una persona es muy delgada, también incluye a las personas que sufren de anorexia. Mujeres que sufren de anorexia, que vomitan para mantener la figura, que no comen bien, obviamente, al quedar tan delgada, y obviamente eso tiene un trastorno también a nivel psicológico, pues entonces pueden experimentar retrasos en la menstruación y obviamente de tener esos inconvenientes. Ok, bueno amigos televidentes, este tema está muy interesante, pero tenemos que ir a una breve pausa y regresamos con más acerca de lo que son los trastornos menstruales. Quédese en sintonía, en breve regresamos. Amigos televidentes, estamos de regreso y para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos justamente en la sección de salud con el doctor Fernando González y en la noche de hoy estamos tratando el tema de la menstruación y sus irregularidades. Bueno, doctor, y en el caso, por ejemplo, del papel que juega la alimentación, el ejercicio, estuvimos hablando un poco antes del corte, ¿cómo sería la importancia de mantener una buena alimentación y de poder hacer ejercicio sin irnos al extremo, como usted estaba explicando anteriormente? Efectivamente, la alimentación es vital, tiene que ser balanceada, tiene que incluir grasas, obviamente grasas saludables, ¿verdad? Tiene que incluir carbohidratos y proteínas en una proporción adecuada, y también que el hecho de desear una buena figura no debe llevarnos tampoco al extremo de llevar al cuerpo a un límite en donde obviamente va a reaccionar de manera insatisfactoria. El ejercicio es importante,
La alimentación es importante y obviamente, como todo, tiene que ser balanceado y moderado para no estar luchando entonces con estos problemas que son frecuentes en pacientes que tienen estas condiciones. En el caso específico que usted estaba mencionando anteriormente, antes del corte, estuvimos hablando de la importancia de ver el flujo, de la cantidad de días. ¿Cómo podemos medirlo? ¿Y cuáles serían el promedio del uso de las toallas sanitarias durante mi ciclo menstrual? Que nos pudiera dar un poco de idea de si mi ciclo está correcto o si yo estoy teniendo algún tipo de trastorno menstrual. Así es. Dijimos anteriormente que un sangrado normal en cuanto a cantidad de días va de 2 a 7 días. ¿Ok? Entonces, a lo que sea menor de allí o mayor de allá es o escaso o abundante. Pero hay algo que sería importante saber y es el hecho de que cómo medir la cantidad de sangrado y si esto es normal, abundante o qué. Generalmente se mide, una toalla sanitaria o un tampón puede almacenar desde 5 mililitros hasta 15. Okay. Y el sangrado completo de toda la menstruación no debe exceder los 80 mililitros. Vamos a suponer que usted sabe cuánto más o menos es una jeringuilla de 10 cc. Imagínese lo que pudieran retener 8 jeringuillas de eso. Eso debiera ser el sangrado normal completo de toda la menstruación. Más allá de ahí, se dice que el sangrado es abundante. ¿Y cómo podemos saber en cuanto a cambio de toalla? Bueno, si usted cambia la toalla sanitaria que esté empapada cada 2 horas y lo hace por más de 6 ocasiones en un mismo día, entonces obviamente el sangrado es abundante y debiera prestarle atención. Pudiera ser que dure de 2 a 7 días, pero en cuanto a la cantidad, es abundante y muchas pacientes que tienen estos sangrados abundantes pues luchan con obviamente niveles de hemoglobina bajos, tienen anemia. Okay. Y obviamente algunas incluso cuando el problema continúa y persiste, entonces tienen que ser tratadas con hematínicos, algunas incluso hay que transfundirlas porque llegan a un punto en donde el sangrado es tan grande que obviamente hay que reponerla con sangre, hay que admitirlas en un centro de salud y obviamente manejar esa situación y tratar de corregir que esta en cuanto a cantidad no ocurra. Ok. Por ejemplo, en el caso de las adolescentes, tanto las madres que están, ¿verdad?, acompañándola en ese proceso o ellas mismas que están empezando a explorar y a conocer su ciclo menstrual, ¿cómo podríamos tratarlas? Bien, es importante que sepan que durante la adolescencia, cuando comienza la menarca, que es la primera menstruación, como se regulan las hormonas desde el cerebro, desde el hipotálamo, la hipófisis y luego su repercusión en los ovarios, este eje que se llama eje hipotálamo, hipófisis, ovario, está tratando de acostumbrarse y tratando de madurar. Por tanto, es muy frecuente que las adolescentes tengan irregularidades menstruales que no necesariamente traducen una patología, no necesariamente traducen una enfermedad, sino que se tiene que acostumbrar y obviamente eso va a tomar tiempo. Por tanto, en muchas ocasiones, cuando una adolescente llega a nuestras consultas, obviamente se hacen las evaluaciones del lugar y cuando vemos que todo está bien, obviamente lo que le decimos hay que seguir observando, hay que darle tiempo a que esto madure y se pueda resolver. Si los sangrados son tan grandes que obviamente traduzca con un problema de anemia o lo que sea, se trata de ubicar, pero generalmente las menstruaciones son irregulares al principio. Los ciclos son anovulatorios, por eso muchas ocasiones las mujeres, las adolescentes, ven sus sangrados menstruales y dicen, no me duele, no sé qué es lo que tú dices, de que te imposibilita, que te da dolor de cabeza, pero a medida que la ovulación se instala, que el eje va madurando, obviamente van experimentando ciertos síntomas. Ojo, no necesariamente toda menstruación tiene que doler, pero es algo muy frecuente que ocurra y tienen que saber que es algo muy frecuente en la adolescencia, los primeros 2-3 años, va a haber ciertas irregularidades que con el tiempo espontáneamente se resuelven. Ok, que no necesariamente va a definir que tenga algún tipo de trastorno. Claro. Ok. En el caso, por ejemplo, de aquellas personas que nos están televisando en este momento y dicen, bueno, yo creo que yo tengo un tipo de trastorno, he tenido alguno de los síntomas, ¿cuál sería el momento indicado para que esa fémina
pueda ir a su médico, pueda visitar su médico. Exacto. Por muchas razones, un ciclo anormal puede darse. Un sangrado puede ocurrir, pero no repetirse en los ciclos subsiguientes y por tanto es algo que es esporádico, transitorio, no hay mucho problema. Okay. Ahora, cuando usted está viendo que hay un patrón, tuve un irregularidad este mes, duró más tiempo, o me llegó 2 veces en el mes, un ciclo menos de 21 días, recuerde, un ciclo de 21 días es corto, pero te puede dar en el mismo mes y no será normal. O sea, pero cuando esto es menor, observar, ok, me pasó esto, hay que ver, hay un componente de estrés, estoy tomando medicamentos, hay medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para la epilepsia y para tratar problemas de ansiedad y a nivel de psiquiatría que pueden dar al traste con eso. Okay. O si no está utilizando ningún método anticonceptivo que pudiera también dar al traste con esto. Entonces, ir observando cómo llegará entonces el próximo periodo. Si vuelve otra vez, ya son 2 meses, ya usted tiene entonces que ir afinando, es decir, aquí estoy viendo un patrón. Si el sangrado es abundante, que no le permita a usted esperar otro momento, bueno, vaya a la consulta de ginecólogo. Pero el asunto es identificar si está ocurriendo un patrón que se va a seguir repitiendo, entonces ahí no es bueno ignorarlo, ahí es bueno acudir a un profesional y que él sea quien determine si hay alguna alteración, de qué tipo. Son muchas y por tanto es necesario que usted acuda a un médico para que entonces él le exprese, ok, tú tienes esto y la forma de tratar es esto. Así que la forma de tratarlo va a depender de lo que estemos manejando. De los trastornos menstruales más comunes, ¿usted nos podría mencionar y decir cuáles son el tratamiento más adecuado para ello o los más comunes usados? Ok. Como mencionamos el síndrome de ovario poliquístico, que es algo muy frecuente en la quista de los ovarios, generalmente se da una combinación de varias cosas. Se va a utilizar un método, un tratamiento hormonal que va a consistir en anticonceptivos orales, muchas veces combinando estrógeno, progesterona, otras veces un antiandrógeno como la drospirenona. Y esto va a ocasionar que el ovario como que repose, no esté tratando de mandar ese óvulo que madure y obviamente formando todos esos quistes que se van a ocurrir en el ovario. Y obviamente eso va a ocasionar que los quistes comiencen a disminuir. Como estas pacientes también muchas veces tienen hirsutismo, cierto grado de obesidad porque hacen resistencia a la insulina y tienen mayor nivel de azúcar circulando en el torrente sanguíneo, entonces se combina con metformina, que es un medicamento que utilizan los diabéticos. Eso te ayuda a que la insulina y haga su trabajo, el azúcar entre en la célula, no haya tanto, no se eleve tanto y obviamente puede ayudar a disminuir mucho la obesidad, a regularizar los ciclos, a que hayan menstruaciones normales y entonces ya cuando se piense en fertilidad, entonces habría que también ayudar a esas pacientes a inducir la ovulación con medicamentos que también podemos utilizar. En otros casos, por ejemplo, en donde haya un fibroma, ¿verdad? En el cual es una tumoración de músculo liso, en donde aparecen eso es benigno, la gente se preocupa mucho, mira, tengo un cáncer, no necesariamente, pero cuando estos están ubicados en la capa más interna del útero, adentro, y provocan sangrados abundantes, muchas veces las pacientes van a necesitar o que se le extirpe el mioma por medio de cirugía, o en otros casos, cuando ya la fertilidad ya está satisfecha, la edad de la paciente lo permite, en muchas ocasiones entonces hay que incluso hacer una histerectomía. Entonces, dependiendo, si el problema es hormonal, se corrige el defecto, si el problema es anatómico, como los fibromas, hay cirugía, o si el problema es una enfermedad endocrina, como diabetes o lo que sea, controlarla con los medicamentos que sea necesario y entonces se va a mejorar. Pero cada problema tiene su manejo de... Y me imagino que también dependiendo de la paciente, del tipo de paciente, habrán algunas otras consideraciones a tomar en cuenta. Claro que sí. En caso de enfermedades, de que haya algún tipo de infección, tratando ya el tema de la menstruación nuevamente, ¿cómo podría ser tratado? Hay muchas infecciones que ocurren a nivel de la vagina, el cuello del útero, que pueden provocar sangrados. Hay infecciones vaginales que provocan inflamación del cuello de la matriz y al ser un tejido más sensible, obviamente tiende a sangrar. Hay muchas veces que con las
relaciones sexuales, se puede experimentar sangrados, producto del roce con el cuello de la matriz. Hay veces que hay infecciones de tipo de transmisión sexual, gonorrea, clamidia, sífilis, que inflaman todo el aparato genital interno, y obviamente con la inflamación el riesgo de sangrado es importante. Entonces, cada cosa, en cuanto a las infecciones, tratar el problema que está ocasionando las infecciones, y obviamente se va a mejorar mucho lo que ocurre. Ok, bueno doctor, ya finalizando, ¿verdad? Quisiera que usted pudiera decirnos dónde está ubicado, dónde tiene su consultorio, o cómo está haciendo sus citas médicas ahora que estamos en medio de pandemia, y que pueda dar, si es posible, su número de teléfono para aquella persona que nos están televisando y dicen, bueno, yo necesito una cita médica con ese doctor. Perfecto, claro, para eso estamos, y estamos ubicados en el Centro Médico Los Ríos, en el consultorio número 105. El teléfono para comunicarse directamente con mi secretaria es el 809-574-2412 con la extensión 109. Entonces allí usted puede coordinar una cita. Nosotros damos citas en la mañana y la tarde, lunes, miércoles y viernes estamos en la tarde, martes y jueves en horas de la mañana, pero eso se puede coordinar bien para poder ubicar quién llega a qué hora vía la secretaria. Entonces a este número usted puede comunicarse y nosotros pues le atenderemos con mil amores. Doctor, muchas gracias por recibir esta invitación y estar aquí con nosotros en la noche de hoy. Gracias por todas estas informaciones que usted pudo compartir con nuestros amigos televidentes, y gracias por aceptar el reto de estar aquí con nosotros. Así es. Para mí un privilegio y un placer estar con ustedes. Gracias, de verdad que sí. A nuestros amigos televidentes, vamos a una breve pausa musical, pero regresamos con más de su programa, El Reto